Durante un supermatch de arm wrestling ocurre algo extraño. Los músculos comienzan a fallar, el antebrazo arde, la mano pierde sensibilidad, el cerebro recibe señales constantes de dolor y aún así algunos atletas continúan aplicando fuerza durante minutos. Devon Larratt parece hacerlo mejor que casi cualquiera. ¿Tiene un umbral de dolor sobrehumano o la ciencia ofrece una explicación mucho más interesante? Hoy analizaremos cómo el sistema nervioso aprende a convivir con el dolor extremo sin dejar producir fuerza. Bienvenidos a la anatomía del monstruo. Este es probablemente el mayor error que cometemos. Pensamos que el dolor es una medida directa de una lesión, pero no es así. El dolor es una experiencia creada por el cerebro. Su función no es decirte que está roto, su función es protegerte. En muchos casos aparece antes de que exista un daño importante. En otros puede existir daño sin apenas dolor. Por eso la neurociencia moderna diferencia claramente entre daño tisular y percepción del dolor. No son exactamente lo mismo. Cuando los nociceptores detectan una amenaza, no envían dolor, envían información eléctrica. El dolor aparece después. El cerebro interpreta esta información utilizando experiencias previas, contexto, expectativas, estado emocional, fatiga, aprendizaje. Dos atletas pueden recibir exactamente el mismo estímulo y sentir un dolor completamente diferente. Pero, ¿qué ocurre durante un supermatch? Durante una ronda larga ocurre una tormenta fisiológica. Se acumulan protones, lactatos, ATP extracelular, bradicinina, prostaglandinas. Estas moléculas activan receptores de dolor y aumentan la sensibilidad de los nervios. El cerebro interpreta: este tejido está bajo una carga enorme. La respuesta natural sería detenerse, pero algunos atletas siguen. Y aquí aparece la ciencia interesante. Los estudios muestran que los deportistas de alto rendimiento desarrollan adaptaciones relacionadas con la percepción del dolor. No significa que no sientan dolor, significa que aprenden a tolerarlo mejor y a seguir ejecutando la tarea. Se han observado cambios en corteza prefrontal, corteza cingulada anterior, ínsula, sistemas inhibitorios descendentes. El resultado: el dolor pierde parte de su capacidad para detener el movimiento. Aquí entra Devon. No vamos a decir que Devon siente menos dolor, porque no podemos demostrarlo. Diremos: durante más de 30 años ha expuesto repetidamente su sistema nervioso al mismo tipo de esfuerzo extremo. Cada entrenamiento, cada mesa, cada competición. Desde la neurociencia sabemos que la exposición repetida puede modificar la forma en que el cerebro procesa determinadas señales. Eso convierte a Devon en un ejemplo fascinante para entender cómo el entrenamiento prolongado puede cambiar la relación entre el dolor y el rendimiento. Ahora, Dennis y Levan muestran otra cara del fenómeno. Todos parecen resistir el dolor, pero probablemente no por la misma razón. En unos predomina experiencia,
eficiencia técnica, adaptación neural. En otros, enorme capacidad mecánica, masa muscular, ventaja estructural. El resultado visual es parecido, la biología que lo produce puede ser distinta. Mientras el combate continúa, el cuerpo libera sustancias que modifican la percepción del dolor, entre ellas endorfinas, encefalinas, endocannabinoides, noradrenalina. Estas moléculas no eliminan completamente el dolor, pero reducen parte de su intensidad y permiten mantener el rendimiento durante situaciones extremas. Digamos que es un mecanismo evolutivo. Nuestros ancestros también lo necesitaban para sobrevivir. Hoy lo vemos en una mesa de arm wrestling y lógicamente en otros deportes. Pero veamos el lado oscuro. Aquí llega el giro de Biomechanical Horror. El problema aparece cuando el cerebro aprende a ignorar demasiadas señales. El dolor existe por una razón. Es un sistema de protección. Cuando un atleta continúa aplicando fuerza pese a recibir advertencias constantes, aumenta el riesgo de lesiones tendinosas, roturas musculares, fracturas, daño acumulativo. La capacidad para soportar dolor puede convertirse en una ventaja, pero también puede convertirse en el comienzo de una lesión catastrófica. Lo estamos viendo muy recientemente en atletas de élite. Quizás el verdadero talento de algunos campeones no sea generar más fuerza, tal vez sea algo mucho más inquietante: haber enseñado a su propio cerebro a seguir avanzando cuando todo su sistema nervioso le pide detenerse. El dolor nunca desaparece, simplemente deja de tener la última